Bienvenidos a todos a esta nueva edición de los casos clínicos de PETPAL. Recordad que estas presentaciones están grabadas, ¿no? Y que la sesión se va a grabar para luego poder también tener acceso, y que si hay preguntas a lo largo de la presentación las podéis ir haciendo en el chat y al final de todo las recogemos y intentamos dar respuesta. Ya veréis que hemos intentado hacer que esta presentación sea lo máximo dinámica posible, ¿no? Y que entre las tres que ahora os presento podamos ir pues, resolviendo o no, por lo menos reflexionando sobre preguntas o dudas que se nos plantean, ¿no? En la atención al paciente con enfermedad hemato-oncológica en cuidados paliativos. Yo os presento a Georgina Morón, que es pediatra del Servicio de Atención Paliativa Paciente Crónico Complejo de Sant Joan de Déu, y Nazaret Sánchez, que es pediatra hematóloga del área de oncohemato, unidad de leucemias, linfomas y terapia CAR, también de Sant Joan de Déu, y que junto a mí, que yo haré un poco la explicación del caso clínico y ellas serán haciendo intervenciones, que soy Ana, pediatra también del Servicio de Paliativos, pues hemos preparado esta presentación. Entonces, como introducción, como ya sabéis, los nuevos tratamientos que han ido apareciendo, ¿no? En el tratamiento de los pacientes con enfermedad hemato-oncológica, o como puede ser terapias dirigidas o el CAR, han cambiado el panorama de, la evolución de muchas de estas enfermedades, ¿no? Haciendo, por un lado, que haya una supervivencia más prolongada en algún tipo de enfermedad, pero a la vez que haya aumentado la morbimortalidad por efectos adversos graves secundarios al tratamiento, o el curso impredecible, ¿no? De algunas enfermedades en el transcurso de la trayectoria de enfermedad. Es por eso que pensamos que es imprescindible que la integración de los cuidados paliativos pediátricos sea lo máximo precoz posible, ¿no? Y poder abordar la complejidad que se da en esta tipología de paciente. El caso ejemplo, en este caso ejemplo que hemos escogido, haremos hincapié en diferentes escenarios de la trayectoria de la enfermedad, desde el debut a cuando conocimos a este paciente, que fue una segunda opinión, el tratamiento recibido, la recaída, la progresión, situaciones de agudización o de infección y el final de vida, y en ellas iremos planteando diferentes preguntas a debatir y que intentaremos dar respuesta, ¿no? Sobre cuál es el manejo mejor para esta tipología de pacientes. Vamos allá con el caso. Os presentamos a nuestro paciente, un paciente de 9 años que procedía de Venezuela, con un diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda B, refractaria primaria, que había debutado en su país y que conocimos en nuestro centro, en Sant Joan de Déu, para segunda opinión. Como veis ya, el primer escenario, el primer planteamiento, ya estamos hablando de un caso de alta complejidad, no solo por la parte clínica, que una leucemia refractaria primaria, sino también todo el contexto psicosocial asociado, una familia que abandona la comunidad y la estabilidad económica y de acompañamiento familiar que pueda tener en su país, para cambiarse de país en busca de una opción curativa para la enfermedad. En cuanto a la historia del debut, este paciente al diagnóstico había presentado una hiperleucocitosis con unos leucos de casi 150.000, que esto le confería ya a una leucemia de alto riesgo, aún así sin infiltración extramedular, y que había recibido el protocolo nacional sin grandes complicaciones, pero había sido refractario, ¿no? Y persistía la enfermedad. Como otro antecedente de interés, era un paciente que presentaba una osteogénesis imperfecta, que, como sabéis, es una enfermedad genética, la conocida como huesos de cristal, ¿no? Y que confiere la posibilidad de presentar fracturas patológicas recurrentes, que este paciente las había presentado, ¿no? Y necesidad de tratamiento de soporte específico para ello. Y era un paciente que deambulaba en silla de ruedas, dada esta condición.
Si de todo lo que voy explicando, tanto doctora Georgina Morón como Nazaret Sánchez queréis interrumpirme y añadir cualquier cosa, adelante, porque así queda, yo creo, lo máximo enriquecido posible la presentación. En cuanto al entorno familiar y el contexto sociocultural, esta familia vinieron el núcleo familiar, que era madre, pareja actual de la madre, que no es el padre de nuestro paciente. El padre hacía años que ya no estaba al cuidado, ¿no? Aunque mantenían una relación de información entre la madre y el padre, pero no estaba presente en la vida del paciente y de hecho el paciente mismo hablaba de la pareja de la madre como el padre y su hermano, pareja así de este padre, y vinieron los cuatro de Venezuela. La pareja de la madre intentó buscar trabajo, ¿no? Y para poder tener solvencia económica, dada la complejidad en la situación en la que se encontraban actualmente. Y el paciente era un niño con un gran interés para las manualidades, para hacer actividades de ocio, que luego más adelante hablaremos. En cuanto a nivel clínico, la evaluación a la llegada a nuestro centro, se estudió la médula ósea y como veis tenía un alto porcentaje de blastos en médula ósea y a nivel de estudio molecular tenía la fusión de este gen PR2Y8 CRLF2, que es una mutación que es poco frecuente en las leucemias linfoblásticas pediátricas y que confiere la característica que, como tenía nuestro paciente, ¿no? de hacer elevada leucocitosis. Tras la evaluación se consideró que era paciente candidato a recibir terapia CAR. Y a continuación, si Nazaret quieres comentarnos. Sí, entonces, bueno, mencionar también, añadido a lo que ha comentado Ana, que esa alteración genética es verdad que tiene un pronóstico intermedio, que ahora no está muy descrito, pero que ya teníamos datos, ¿no? de alto riesgo, una hiperleucocitosis, una refractaria primaria al tratamiento y persistía una alta carga de enfermedad. Y también, como luego comentaremos, tiene una diana de tratamiento que, bueno, en un momento determinado también la utilizamos. Entonces, para poneros en contexto en la terapia CAR, porque no sé si en vuestros centros lo hacéis, aquí es verdad que sí que tenemos acceso a este tratamiento, que sobre todo está financiado el Kymriah o Tisagen Lecleucel, y de hecho este paciente tenía indicación de Kymriah. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. ¿Vale? A diferencia de cualquier quimioterapia, que es un fármaco que ya está disponible en la farmacia, esto es una terapia celular que consiste en modificar linfocitos T sanos del paciente con leucemia para que vayan dirigidos contra un antígeno de la célula tumoral, que en este caso es el CD19, y que cuando los volvamos a infundir, ya fabricado el producto, ataquen directamente a esos blastos de la enfermedad y los destruyan, ¿no? Con un mecanismo dirigido. Para eso es necesario hacer una serie de pasos. Lo primero, recoger esos linfocitos T del paciente, que es un procedimiento que se llama leucoaféresis y que a veces es difícil poderlo obtener porque son pacientes que tienen una leucocitosis muy elevada y no toleran estar sin ningún fármaco, que necesitan estar con un periodo de lavado. O sea, aquí ya hay una dificultad. Después, cuando se recogen esos linfocitos, la fabricación tarda unas 5 semanas y en ese tiempo pues tenemos que intentar controlar la enfermedad para que no progrese. Administramos generalmente una quimioterapia que llamamos puente, siempre individualizada porque nos interesa también que no haga grandes complicaciones, infecciones, aplasias. Y una vez que ya tenemos el producto, reciben otra quimioterapia justo antes, que se llama de linfodepleción, para favorecer que ese producto cuando se infunda tenga una mayor actividad y perdure más en el tiempo. Normalmente, si está clínicamente bien, es un proceso que se puede hacer ambulatorio hasta el momento de la infusión, que sí que suelen estar ingresados unas 4 o 6 semanas, dependiendo un poco de las complicaciones que hagan después. Con esto es cierto que se ha conseguido tasas de curación en estos pacientes de hasta un 80%, con unas supervivencias que hasta ahora no teníamos en recaída a los 3 años, una supervivencia libre de evento de un 40%.
Gracias, Nazaret. Entonces, encontrándonos en este escenario, ¿no? De este paciente con esta leucemia refractaria hasta el momento y con la posibilidad de proponer este tratamiento de terapia CAR, la pregunta que os lanzo a los dos a debatir es, ¿creéis indicada en este momento que el paciente se derive a cuidados paliativos? Bueno, para nosotras ahora mismo, ¿no? Esta pregunta es relativamente sencilla porque tenemos varios pacientes, ¿no? que reciben este tratamiento tan sofisticado, ¿no? Y tenemos protocolizado que todos los pacientes que van a recibir esta terapia eh, se les realice una primera visita por la unidad de cuidados paliativos. Ana, si quieres pasar la Ujú. diapositiva. Gracias. Sí que queríamos explicaros un poquito el por qué, ¿no? Y es porque los pacientes con tumores sólidos tienen una trayectoria de enfermedad muy distinta a los pacientes con enfermedad hematológica, ¿no? Si bien hay una previsibilidad pronóstica, ¿no? En los pacientes con tumores sólidos en los que una metástasis, una progresión de enfermedad, ¿no? Nos pueden hacer detectar ese punto de inflexión, ese momento en el que es necesario integrar a la unidad de cuidados paliativos. La trayectoria de enfermedad del paciente hematológico es distinta porque enfrentan diferentes periodos o episodios bruscos con alta fragilidad pronóstica y hay muy poca previsibilidad, ¿no? Es decir, hay empeoramientos bruscos, constantes, ¿no? Al mismo tiempo que coexisten tratamientos curativos, ¿no? que pueden ser razonables, ¿no? Y esto puede hacer que tanto familias, pacientes, incluso profesionales, ¿no? A estas etapas muy avanzadas de la enfermedad, no detecten, ¿no? La incurabilidad o la falta de reversibilidad de estos procesos, ¿no? Teniendo que afrontar un final de vida en un corto periodo de tiempo. No sé si me he explicado. ¿Sí? Perfectamente. Puedes pasar la diapositiva. Por tanto, estos pacientes, de forma característica, ¿no? Aparte de seguimientos y procedimientos exhaustivos, reciben tratamientos intensivos tecnificados con toxicidades y efectos adversos graves, tienen un curso imprevisible y un riesgo de deterioro muy rápido con un posible cambio de enfoque terapéutico de la curación a la paliación en muy poco tiempo, ¿no? ¿Y esto qué hace? ¿No? Que haya derivaciones tardías y escasas a cuidados paliativos, puede haber una confusión también en la familia, incluso una sensación de ruptura. La familia pasa de tener a sus referentes, ¿no? que es el equipo de hematología pasa a ser el equipo de cuidados paliativos, no acaban de entender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y además estos pacientes, escasas derivaciones, hacen que la hospitalización sea mayoritariamente hospitalaria y no puedan beneficiarse de la atención domiciliaria, ¿no? Y mayoritariamente las derivaciones a cuidados paliativos están muy basadas en el pronóstico y no tanto en las necesidades, por lo que esto también es una razón por lo que estos pacientes acceden de forma tardía a las unidades de cuidados paliativos. Si quieres pasar, Ana. Entonces, ¿es posible que coexistan estos dos equipos? ¿De qué manera podemos hacerlo, Nazaret? ¿Tú crees que es posible? Sí, a ver, es un reto, es un desafío, ¿no? Para nosotras en el día a día, ¿no? Eh, pero bueno, lo intentamos, ¿no? Si bien están descritos diferentes modelos, ¿no? de atención paliativa en este tipo de pacientes, ¿no? Está el bajo demanda, ¿no? En el que el equipo de paliativos se integra en el momento que la unidad de cuidado de hematología lo solicita o la familia. Esto acostumbra a ser ya fases más tardías de la enfermedad. Hay modelos de atención simultánea, ¿no? Que se describen más desde el diagnóstico. Esto es una atención paliativa precoz, pero claro, en el que se necesitan muchos recursos, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ofrecer una atención paliativa a todos los pacientes diagnosticados ahora mismo de un proceso tumoral, ¿no? Sólido o hematológico, ¿no? Después hay modelos que están basados más en triggers, que se llaman, ¿no? Cuando hay refractariedad de síntomas, ingresos por trasplante, age crónicos, diferentes situaciones que ya están como más protocolizadas, como es en nuestro caso, ¿no? En las que ya no hay ni casi ni que pensar, ¿no? Nosotros ya detectamos que cuando pasa esto, ¡pum!, es un momento necesario para que se integre la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Y después en centros más pioneros se están describiendo los modelos de co-rounding en el que el equipo de cuidados paliativos pasa visita incluso con el equipo de hematología, forma parte más como un consultor, ¿no? Del caso, ¿no? Y después hay modelos como
como más ideales, ¿no? O que van más allá, ¿no? Que se llaman modelos integrativos cooperativos que son ideales y que están descritos pero que no están, no están implementados, ¿no? En el que el equipo de paliativos y el equipo de hematología trabajan de forma conjunta, son un mismo equipo, deciden un mismo plan terapéutico y realizan una atención multidimensional, ¿no? Y si quieres pasar, nosotros, como os hemos dicho, ¿no? Tenemos protocolizado hacer esta primera visita a todos los pacientes que van a requerir la terapia CAR-T y después también os queríamos comentar que, bueno, todo esto además sí que os quería decir, ¿no? Que todos estos estudios están evidenciados en la población adulta, no en pediatría, ¿no? En pediatría creo que todavía tenemos como mucho camino por hacer, ¿no? Y poder identificar la población pediátrica si lo que pasa en adultos también pasa en niños, pero sí es cierto que desde este año se ha conformado este grupo de trabajo de hematología y cuidados paliativos en la SECPAL, ¿no? En la que intenta desarrollar estas estrategias para integrar los cuidados paliativos en este tipo de pacientes, tanto de adultos como niños, y creo que es súper interesante. Muy bien, muy interesante. Seguimos en el caso, en el paciente que estaba indicado, ¿no? El ofrecer esta terapia CAR, ¿no? Y durante, como comentaba Nazaret, ¿no? En la situación de fabricación de la terapia en la que después de la leucoféresis hay que preparar las células y demás, pues hay un tiempo en el que también son pacientes que necesitan recibir tratamiento si hay esta detección de esta progresión, ¿no? En el caso de nuestro paciente, al detectarse esta rápida progresión, se decidió ofrecer tratamiento de rescate con inotuzumab, que es anticuerpo monoclonal anti-CD22, evidenciando una respuesta favorable y permitiendo que se pudiera infundir el CAR de forma programada tal como estaba prevista. Tras la infusión del CAR-T, como ya sabéis, los días inmediatamente posteriores a esta infusión son días de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y de riesgo tanto de infección por la quimioterapia recibida previamente que ha podido aplasear al paciente, como por la sintomatología secundaria al mismo tratamiento del CAR, ¿no? Por el síndrome de liberación de citoquinas. En el caso que estamos explicando, el paciente empezó con clínica de shock séptico, ¿no? Con fiebre, inestabilidad hemodinámica e inicialmente sin poder determinar si se trataba de algo infeccioso o de algo secundario a la toxicidad por el CAR, pero un paciente con criterios de ingreso en UCI. Entonces, os planteo en el paciente que estamos hablando, ¿no? Con esta leucemia que ya sabemos refractaria a todo el tratamiento recibido hasta el momento, en el proceso de que se acaba de infundir el CAR, ¿os parece proporcionado que ingrese en la UCI en el contexto de este shock? Sí, yo aquí tengo claro que ingresaría el paciente en UCI. De hecho, es uno de los escenarios que se contempla y se les explica a la familia que como una toxicidad frecuente del CAR, por esta liberación de citoquinas, inflamación generalizada, en algunos casos necesitan soporte en UCI. Y además aquí estamos en un momento que no sabemos si es algo reversible, es un evento agudo que podemos tratar y que puede que llegue a una situación de reversibilidad y vuelva a su estado basal. Entonces yo aquí sí que lo tengo más claro. Sí, que fíjate, ¿no? Que es como un poco la trayectoria de esta enfermedad que hablábamos antes, esta gráfica, ¿no? Ahora estamos en un momento de un empeoramiento brusco con un riesgo vital, ¿no? Real, pero sí es cierto que estamos afrontando a la vez, ¿no? Un posible tratamiento curativo, ¿no? Entonces hay que poner un poco como en la balanza, ¿no? El sentido y la proporcionalidad, ¿no? De las actuaciones, ¿no? Yo creo también, yo también lo ingresaría en la UCI en este contexto, aún sabiendo, ¿no? Que tiene una leucemia en progresión, ¿no? Una complicación brusca, con un pronóstico, bueno, incierto, ¿no? Pero ahora mismo yo también lo ingresaría en la UCI y lo que creo que sería como importante en este momento es ir como decidiendo los siguientes pasos o actuaciones de forma conjunta, ¿no? También con los profesionales de la UCI, ¿no? Sí, un periodo de incertidumbre que, bueno, hay que ir viendo cómo va. Mm, mm. Pues Sí, porque, así. perdón, pero esto no lo hemos hablado, pero estaba pensando, porque la terapia CAR-T tiene efectos secundarios graves también, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Como sobre todo es el CRS que comentabas. Mm. Correcto. Y entonces, con estas indicaciones, ¿no? Y que tanto un equipo como el otro
vemos la mar de indicados en esta situación, ¿no? Hasta ver un poco hacia dónde evoluciona el paciente, ¿no? Y con un tratamiento potencialmente curativo acabado de infundir, así se hizo. Y el paciente ingresó en la UCI, al que estuvo 72 horas recibiendo tratamiento vasoactivo, antibioterapia de amplio espectro. Finalmente se evidenció que tenía un proceso infeccioso por una Klebsiella que se trató y tras 72 horas evolucionó correctamente, pudiendo ingresar de nuevo a la planta. ¿Queréis hacer alguna otra aportación? No. Vale. Siguiendo la evolución de este paciente, el plan de tratamiento de este paciente, ¿no? Era una vez puesto el CART, ¿no? Ver evolución y si la evolución era favorable, poder consolidar la respuesta que hubiera hecho al CART mediante un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Sin embargo, este paciente, a los 3 meses de haberse infundido el CART, se evidenció una recaída, ¿no? En ese momento, el momento en que se vuelve a plantear, ¿no?, la situación en la que nos encontramos en la familia, ¿no?, una situación de una leucemia que la única remisión había sido tras el CAR, pero esta posibilidad de consolidar con el trasplante ya no es posible y entonces el plantear, el cambiar el enfoque, ¿no? Y que el objetivo de los tratamientos que se puedan ofrecer no es con objetivo curativo, sino como de mejora de la situación y sobre todo priorizar la calidad de vida y plantear también, ¿no?, en estos casos de una complejidad más allá, además de la parte clínica, con el contexto psicosocial en el que se encontraban, fuera de su país, fuera de su entorno, sin familia extensa que les pudiera ayudar. Él, si permanecen en nuestro país, planteando ya la posibilidad de un final de vida a medio plazo o el volver a su país. Esta familia en concreto tenía muy claro que el objetivo principal también, independientemente de cómo evolucionaran las cosas, era que su hijo tuviera la mejor calidad de vida posible y que los cuidados paliativos que podía recibir aquí eran mejores que los que podía recibir en su país y decidieron quedarse. Llegados a este punto, este paciente que tenemos, que ha vuelto a recaer tras el tratamiento con el CAR, en el que sabemos que ahora ya no tiene una opción curativa, os propongo esta pregunta. ¿Le pondríamos tratamiento con quimioterapia para frenar la progresión? ¿Sí? ¿No? ¿Qué balanceamos? ¿Cómo lo veis? Bueno, es importante, como dices aquí, balancear, ¿no?, la situación basal en la que está el paciente y los objetivos de esa quimioterapia en este momento, ¿no? Era un paciente que, salvo a pesar de esa recaída, estaba asintomático, que él además quería hacer muchas actividades, ¿no? Entonces, ofrecer una quimioterapia que le permita prolongar esa situación y poder aprovechar el tiempo que le queda haciendo esas actividades, pues yo creo que en ese caso creo que sí que estaría apropiado. Sí que siempre elegir qué tipo de tratamiento poner, ¿no? Siempre es poner un tratamiento que quizás no le suponga tener que hacer muchas visitas al hospital, ingresos por complicaciones, que le requiera luego pues transfusiones, infecciones, ¿no? Es llegar a un equilibrio. Y es verdad que en este caso, como decíamos antes, tenía una diana que se podía dar de forma oral, entonces era una posibilidad. Estoy pensando también, ¿no?, cuánta esperanza también ponemos en esa nueva quimioterapia, ¿no? A veces es como muy fácil poner, ¿no?, que no tener una conversación incómoda a lo mejor y afrontar, ¿no? Porque claro, en este caso parece como muy claro, ¿no?, que esta quimioterapia es para frenar la progresión de la enfermedad, ¿no? Pero cuán claro lo tiene la familia cuando el paciente, ¿no?, ha sobrellevado tantas agudizaciones, ¿no?, y ha remontado tantísimas veces, ¿no? ¿Cómo se le explica a la familia, ¿no?, que esta vez, ¿no?, parece que no estamos en ese mismo escenario, ¿no? Y
incluso para nosotros, ¿no? Porque creo que también a veces nos quedamos incluso como más tranquilos si ponemos un tratamiento quimioterápico, ¿no? Y todo pasa a una factura, es decir, esta quimioterapia es posible, ¿no?, que también tenga efectos secundarios, ¿no?, ya sea de náuseas o va a aumentar los requerimientos a lo mejor transfusionales porque lo va a plasear más, ¿no?, va a tener que estar también más aislado porque va a estar también más neutropénico, ¿no? Entonces, claro, queremos frenar la enfermedad por un lado, pero por otro lado, a lo mejor también, aunque nosotros creemos que estamos aumentando su calidad de vida, no sé hasta qué punto lo estamos consiguiendo. Cuando si lo que queremos es tratar los síntomas, a lo mejor no es necesaria esa quimioterapia, sino otro tipo de fármacos, ¿no? Que en este momento está sintomático, ¿no?, este paciente, ¿no? Bueno, son planteamientos así que a veces, ¿no?, nos planteamos, ¿no? También creo que es importante el impacto que supone en las familias el cambio del enfoque terapéutico y que quizás una retirada de toda la medicación, de todas las visitas de golpe, tampoco quizás es lo más óptimo para que se adapten a la nueva situación. Y sí que es importante que en estas familias muchas veces les surgen dudas de consultar segundas opiniones, si hay ensayos clínicos, hay familias más demandantes de por favor sigue poniendo medicación, no le dejes de tratar. Entonces, sí que es verdad que yo creo que hay que implicarles, ¿no?, en la toma de decisiones, aunque no responsabilizarles en que ellos van a tomar esa decisión, pero sí que hacerla compartida, explicándole un poco todos los ventajas, desventajas, ¿no?, y irlos acompañando en ese camino. Sí, Sí, esto sí, de no. no poner como el peso de la decisión. No, perdona, Ana, que te he cortado, disculpa. No, esto, no, sigue. Yo creo que pensábamos lo mismo, ¿no? Que esto de no poner como la decisión en la familia, ¿no? Al final la decisión o la responsabilidad tiene que caer en el equipo médico, porque a veces es como innato, ¿no?, que la familia quiera más o que solicite ensayos, segundas opiniones, ¿no? Cualquier cosa, ¿no?, que pueda mantener la esperanza o que pueda prolongar, por supuesto, ¿no? Pero aunque, como tú decías, ¿no?, que las decisiones fueran compartidas, es necesario que esa decisión última no recaiga, que no dependa de ellos, ¿no? No porque ellos nos pidan, nosotros no nos vemos obligados a dar porque lo han pedido, ¿no? Porque si después las cosas no van bien, también va a ser responsabilidad de ellos, ¿no? Es como demasiado, una carga muy grande, ¿no? Yo creo que eso es como nuestra responsabilidad, ¿no? No sé. ¿Qué piensas, Ana? Eso, iba a decir eso, ¿no? Escuchar un poco cuáles son sus preferencias, pero dentro de sus preferencias, qué indicación médica hay, ¿no? Y un poco balancear todo y con ello tomar la mejor decisión en el bien del paciente y no en que tengan el peso de la responsabilidad que no tienen que tener la familia. Correcto. Y así es como se intentó hacer, creo, en el caso de este paciente, ¿no?, en el que se entró en un modelo de atención híbrido entre hospital y domicilio y en el que venía atención hospitalaria cada 10-15 días, hacer controles analíticos, más tratamiento con quimioterapia de baja intensidad, alternado con seguimiento domiciliario por el equipo de paliativos, como una vez por semana, ¿no? Así se veía cada semana, una vez en el hospital, una vez en casa, para tanto control de síntomas que pudieran aparecer, ajustar medicación si era necesario, sobre todo, ¿no?, por estos tratamientos orales, estas dianas orales, en el que también, aunque intentemos que sea poco, con la mínima toxicidad posible, pues no está exento de efectos secundarios, como bien decía Georgina, ¿no?, y de ir monitorizando bien. Y esto, por un lado, hace, ¿no?, que el paciente pueda estar cuanto más tiempo en casa y rodeado de su familia mejor, haciendo la vida más normalizada posible, pero a la vez es un desafío, ¿no?, de coordinación y de logística, tanto a nivel de equipo de paliativos como coordinación con el equipo de hemato y el resto de equipos que puedan estar implicados en el seguimiento, ¿no? Entonces, en el transcurso de estas visitas, entre hospital, casa, quimioterapia, control analítico, por dónde está, el paciente presenta fiebre. En ese contexto justo estaba neutropénico. ¿Qué manejo haríamos? ¿Qué hacemos de este modelo en que estábamos alternando casa y hospital? El paciente quiere estar cuanto más tiempo al hospital mejor. ¿Qué hacemos?
Bueno, yo es verdad que un antibiótico no le negaría. Quizás podemos discutir si endovenoso que eso supondría un ingreso o un antibiótico oral, pero como decíamos, ¿no? Es ver un poco cuál es la situación basal de ese paciente, ver si podemos resolver este evento agudo y que continúe un poco su estabilidad o si a lo mejor ya es ese punto de inflexión y ya no hay marcha atrás, pero yo creo que sí. Ahora, si es una situación de inestabilidad que necesitará UCI, como en el caso anterior, quizás aquí no tengo tan claro que fuera un paciente candidato a UCI. Ujú. No sé qué opinas. Claro, es como una misma pregunta, ¿no? Pero una situación clínica completamente distinta, ¿no? Porque antes teníamos un tratamiento curativo, ¿no? Como el CAR, ¿no? Entonces, como, pero claro, este es otro escenario, ¿no? Entonces, yo lo que creo y lo que más me gusta de estos casos es como la individualización, ¿no? Es decir, ahora estamos saliendo como de los protocolos y que cada caso se ha de ver como uno a uno, ¿no? De forma individualizada. Entonces, claro, ¿qué estado clínico presenta el paciente? ¿Qué objetivo tenemos? ¿No? ¿Es reversible o no es reversible su situación? Y la otra es, ¿esa situación que tiene ahora vale la pena que sea reversible o no? No sé si también, ¿eh? Pero, pero creo, ¿no? Que este paciente en concreto, ¿no? Con un muy buen control sintomático, con una atención, como explicaba Ana, ¿no? Mixta, domiciliaria y hospitalaria, ¿no? Con una buena tolerancia a la quimioterapia, ¿no? Y con sobre todo este buen control sintomático, pues podríamos ver, ¿no? Si un antibiótico idealmente oral, ¿no? Aunque a lo mejor sí que, como decías, ¿no? También se puede plantear un ingreso, ¿no? Corto o a lo mejor inicialmente hospitalizarlo y después finalizar el tratamiento, ¿no? Si se puede, ¿no? Pues de forma domiciliaria, ¿no? Ujú. Se puede como, bueno, podemos como solventar, ¿no? Esta complicación aguda, ¿no? Teniendo también presente que esta complicación aguda puede ir a más, ¿no? Es decir, puede ser que este antibiótico frene, ¿no? Esta evolución y que volvamos a una situación previa, pero claro, también hay que contemplar que este escenario a lo mejor pueda ir a más, ¿no? Y que esa fiebre desencadene pues, una bacteriemia, una sepsis, ¿no? Y en un final de vida brusco, ¿no? Ujú. Entonces, yo no sé qué pasó después. Y así es como se planteó la familia, ¿no? Y lo planteamos entre el equipo y se decidió en ese momento ingresar. En Barcelona tenemos Casa Sofía, que es este centro de atención intermedia, ¿no? En el que permite ingresos en esta tipología de pacientes, ¿no? Con enfermedad más avanzada y más parecido a domicilio posible, pero también con la posibilidad de hacer pues, tratamientos endovenosos. Y este paciente ingresó allí para recibir el tratamiento antibiótico endovenoso y con la intención de que sea un ingreso lo máximo, como decíais, ¿no? Corto posible para volver a su situación basal. Pero también con esta puerta abierta de, ostras, quizá no podemos llegar a revertir esta situación y esto, como bien decía Georgina, ¿no? Desencadena una situación ya más avanzada de final de vida y poder reconvertir estos cuidados que parecían enfocados a poder solucionar esta agudización a retirar medicaciones y a plantear un final de vida debido a esta complicación. El paciente pudo volver a domicilio, ¿no? Y lo que fuimos evidenciando es que iba habiendo un deterioro lentamente progresivo, aunque estaba mejor, no había vuelto del todo a su situación basal, empezaba a tener dolor que antes no había tenido, ¿no? Pero que con analgesia convencional de primer escalón resolvía y era un paciente eh, con múltiples intereses para el cine, para sus manualidades, para hacer actividades y que cuando se encontraba bien todos queríamos ver, ¿no? Su estado basal que disfrutaba de muchas pequeñas cosas. Pero sí que veíamos que quizá nunca estábamos otra vez a la situación inicial. En un control analítico posterior a esta infección se detectó que tenía 200.000 leucos y 5.000 plaquetas y el paciente quería ir al Tibidabo.
Tibidabo, no sé si lo conocéis. Tibidabo es un parque de atracciones que tenemos en Barcelona, a lo alto de la montaña de Collserola, que os he puesto aquí la foto, con su noria y sus caballitos y su tienda del terror. Y con esta analítica, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos ir? ¿No le dejamos ir? ¿Es ahora su deseo máximo? Y aparte de esto, ¿qué hacemos con estas analíticas? Que nos están dando estos valores que clínicamente no acaba de cuadrar en cómo vemos al paciente, pero ¿cómo nos planteamos el seguimiento a partir de ahora? Pues yo la verdad que hubiera preferido no saber los resultados de esa analítica, ¿no? Porque a mí me dio mucho miedo cuando dijo que quería ir al Tibidabo, ¿no? Eh, y es cierto, ¿no? que la analítica no se correspondía con el estado clínico del paciente. Entonces, esto es una cosa también que nos chocó mucho, porque claro, nosotros lo veíamos a él y lo veíamos bien, no tenía distrés respiratorio, como tú dices, tenía un dolor bien controlado con analgesia primera línea, ¿no? Pues seguía haciendo sus manualidades, sus cosas. Entonces, tú ves a este paciente así, en la situación en la que está, te dice, quiero ir al Tibidabo. Ah, pues a lo mejor te planteas, pues le transfundimos unas plaquetas y que vaya al Tibidabo, ¿no? Pero bueno, hicimos esta analítica y claro, cuando ves 200.000 leucos, la verdad que, eh, bueno, yo me imaginé un escenario difícil, ¿no? En el Tibidabo que podía suceder, pero bueno, al final, si era lo que él deseaba, y sobre todo sabiendo eso, que si no hubiéramos visto la analítica, no lo hubiéramos sabido y hubiéramos dado permiso igual para que se hubiera ido al Tibidabo. Entonces, ¿qué priorizamos, no? Pues asumimos en aquel momento, ¿no? que el riesgo y decidimos que es que sí, o la apoyamos a que fuese, más que decidimos, ¿no? Fue como... Es lo que comenta Jesús Sánchez en el chat, ¿no? Que si es necesario seguir haciendo analíticas, que cómo cambia el manejo y que si tratamos analíticas o pacientes. Y es cierto que ves esa cifra y asusta, pero es un valor analítico que como bien dice Georgina, no se correspondía con la realidad. Entonces, quizás es verdad que hacemos más intervenciones si hacemos analíticas porque nos asusta y es más el miedo que nos genera y la angustia a nosotros que basarnos realmente en el estado clínico del paciente y la necesidad que tenga. Como dice Georgina, quizás era poner una transfusión empírica de plaquetas para que no hubiera ningún evento agudo, brusco de sangrado en el parque de atracciones e irle transfundiendo solo en función de los síntomas o de la situación que tuviera en ese momento y ir disminuyendo el número de analíticas. Y así se hizo, pues se priorizó su deseo de poder ir al Tibidabo y fue al Tibidabo. Y los pocos días después se fue evidenciando este deterioro progresivo, ¿no? Aumentó el dolor y además empezó también con otra sintomatología febril, que esta vez se trató de forma sintomática, sin controles analíticos, sin antibioterapias. La familia planteó, ¿no? A veces nos encontramos estas situaciones en las que ya se ve más inminente este final de vida, ¿no? De sabré hacerlo, no sabré hacerlo, en casa lo podré sostener, pero con la atención continuada, la posibilidad del 24/7 y de ver que su hijo siguió haciendo las actividades que quería, aunque adaptadas a la situación en la que se encontraba en casa y que priorizaba estar en casa y no estar en el hospital, pudo fallecer en su domicilio pudo estar en su domicilio hasta el final de vida. Entonces, casos como estos, ¿no? En los que ha salido muchas veces, ¿no? En los debates que vais diciendo Nazaret y Georgina, ¿no? La necesidad de individualizar, ¿no? Que no estamos fuera de protocolo, entonces es prioritario escuchar qué es importante para la familia, pero priorizar lo que nos vaya a cambiar el manejo para mantener esa calidad de vida del paciente, ¿no? Y que es importante esta integración temprana de cuidados paliativos en la atención a esos pacientes, aunque en el primer momento en que pisan el hospital el objetivo del tratamiento que se plantea es en busca de una curación. Sabemos que son tratamientos de alta intensidad, con mucha posibilidad de efectos secundarios del mismo tratamiento y además de refractariedad, porque son pacientes que llegan con una trayectoria de enfermedad
refractaria hasta el momento y que es importante poder integrar y no entrar en el cuidado justo en el final de vida, ¿no? Porque decíamos la rotura, esto de rotura del el seguimiento hematológico, empezar el paliativo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y que además permite este abordaje multidisciplinar y poder ponderar bien la proporcionalidad de todo lo que nos planteamos, ya sea terapéutico, sea analítico y de seguimiento. Y que falta, ya hay estudios, como apuntabas Georgina, ¿no? del modelo de intervención en esta tipología de paciente hematológico, pero que se necesita más investigación para ver que esta integración temprana tiene efecto sobre la calidad de vida, sobre el control de síntomas y sobre los recursos también, ¿no? Muchas gracias a todos. Creo que es un caso que, ¿no?, ejemplifica muy bien la complejidad de las decisiones que nos encontramos al día a día con esta topología de pacientes. Y si queréis apuntar, a ver, repaso, pero dejo de compartir para poder ver bien el chat. Dudas, preguntas que hayan podido aparecer o reflexiones, que igual no hay una solución, ¿no?, a muchas de las dudas que nos plantean, pero que es importante que podamos reflexionar al respecto. Nadie se anima, ¿no? Sí, no parece. Yo hacía, ¿no?, mientras preparábamos esta presentación estos días, yo hacía la reflexión de que, ¿no?, es un caso que aparenta que está todo muy ordenado, que cuando la vivencia desde dentro, en el momento en que se vive, ¿no?, que hay como un abanico muy amplio de posibilidades de qué es lo que puede pasar, y luego visto como a posteriori es como todo mucho más fácil, ¿no? Pero en el momento en que te encuentras en le pongo la quimio, no le pongo la quimio, ahora con la quimio se me ha aplaseado, le sigo haciendo analíticas, no le sigo haciendo analíticas, y que creo que son preguntas que es importante que nos vayamos haciendo, ¿no?, muy al día a día, porque es muy fácil entrar como en una bola de nieve que se va haciendo grande y porque ya le he puesto la quimio, le tengo que seguir haciendo analíticas, y que a veces cuesta hacer como un paso atrás y mirar el caso desde otra perspectiva. Y que cuando estás dentro no es tan fácil, ¿no? Y que visto en perspectiva así, haciendo la presentación, dices, oh, mira, pues qué caso tan bonito, no, no es tan Sí, fácil en el momento de verlo desde dentro. sí, y que es cierto lo que dices y además que ahora analizándolo y reflexionando dices, vale, tenemos un punto común, vemos las cosas igual, pero es cierto que muchas veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no?, hemato-onco y paliativos porque los puntos de vista que vemos en ese momento son distintos, quizás tratamos algo más agudo en el momento nosotros, ¿no?, y pensamos en los hematólogos, pensamos que la reversibilidad siempre hay y no nos planteamos tanto que a lo mejor ya es ya un punto de inflexión y que no tenemos que seguir insistiendo y quizás pues hacemos más cosas de las que deberíamos hacer. Ujú, ujú. Chimo plantea, enhorabuena por la ponencia, me ha generado duda la posibilidad de ingreso en UCI cuando está con fiebre y se sospecha una sepsis cuando ya está en fase paliativa tras haber fracasado el CART. Sí, Bueno, aquí lo que decimos, ¿no?, es que íbamos como a individualizar, ¿no?, que estábamos como de acuerdo, ¿no?, en iniciar un tratamiento antibiótico endovenoso, ¿no?, en ese momento un poco como si fuese para el equipo de paliativos en aquel momento el techo terapéutico, ¿no?, con el objetivo de que la situación, ver si era reversible o no era reversible, pero desde el equipo de paliativos pensábamos que en el caso de que se desencadenase, ¿no?, pues una situación más fatídica, una estabilidad hemodinámica, un fallo multiorgánico, una sepsis, ¿no?, pues en aquel momento no era tributario, ¿no?, de un traslado a la UCI, ¿no? Pero fue como un momento también tenso entre ambos equipos, ¿no?, que por discrepancia de opiniones en aquel momento, ¿no? sí, de hecho es cierto que yo también me cuestiono, ¿no?, si tendría que ir a UCI en ese caso, porque quizás ir a UCI no siempre significa que se va a hacer un procedimiento invasivo, quizás solo necesita un poquito de inotrópico que le pones por la vía que ya tiene
le estabilizas y reviertes la situación. O ponerle una mascarilla para soporte respiratorio, pero sin necesidad de intubarle, aunque es cierto que una vez allí el límite de seguir haciendo cosas invasivas es más difícil de poner. Y que entramos en una trampa también. Y después al final intentamos tratar más, es decir, es lo que decía Ana, ¿no? Que a veces hay como que retirarse un poco, pienso, ¿no? Para ver la situación en general, ¿no? Y estamos delante de un paciente con una enfermedad en progresión, en recaída, tras múltiples tratamientos con una complicación aguda. Es decir, es probable, ¿no?, que estemos afrontando, si ese escenario, ¿no?, hubiera evolucionado, ¿no?, pues era mucho más probable en este caso que hubiese sido más un final de vida que no una sepsis, ¿no?, como había hecho durante el CAR, ¿no? Y a veces los pacientes, una de sus motivos de fallecimiento, precisamente esa fragilidad que encaran, ¿no?, es precisamente la sepsis, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, esta tipología de paciente, ¿no? Normalmente el final de vida puede en muchas ocasiones ser de forma brusca, ¿no? Y que sea a raíz de o una hemorragia o de una infección o de cualquier agudización secundaria a que su sangre no funciona correctamente, ¿no? Entonces, muchas veces la velocidad en la que se instaura esto también nos hace pensar que ya no es tributario a intentar intensificar el tratamiento para ello, ¿no? Que cuando empieza con fiebre, si es una sepsis, es que va a evolucionar tan rápido probablemente en una situación de final de vida que tampoco dará tiempo a colocar estas medidas. Y que en otras medidas, pues intermedias, y a veces también en otros casos se ha individualizado y así se ha hecho, ¿no? Y aquí preguntan, antibioterapia endovenoso en domicilio también se ha hecho, ¿no? Para intentar revertir y decir, bueno, antibiótico pensamos que necesita, se puede poner antibiótico endovenoso sobre todo las primeras 48 horas y si la evolución es favorable, pasar un oral y poder mantener en casa o incluso bacteriemias que se han tratado orales en domicilio con buena evolución también y decir, bueno, pues intentar individualizar según la situación. Solo también estaba pensando, ya que es corto, que a veces en ese traslado a UCI, ¿no?, en esas intenciones de pues un poquito de soporte inotrópico o de oxígeno y tal, nos estamos perdiendo en realidad tiempo para afrontar un final de vida, ¿no? En fin, mejor son como distractores de una situación que es como irreversible y a lo mejor no estamos, con todo eso nos estamos perdiendo y no estamos afrontando lo que realmente tenemos que afrontar. No sé si me estoy explicando, ¿no?, que es el final de vida de ese paciente, ¿no? Y si realmente queremos que sea de esa manera, que sea en la UCI, que sea pues buscando nuevas vías, tal, o queremos a lo mejor que sea con un entorno como más controlado, más recogido, no con una familia más bien informada, ¿no?, como, bueno, no sé, es difícil, ¿eh? Sí, sí. He puesto aquí, no sé, preguntaba en el chat también si el link del formulario, os adjunto el link del formulario que tenéis que rellenar para tener el certificado de las sesiones, que ya os lo he puesto en el chat, que os acordéis de rellenarlo al finalizar la sesión. Jesús Sánchez tiene la mano levantada. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, felicidades por el caso. Realmente me parece muy interesante y es un caso en el que coinciden circunstancias que las unidades pequeñas que no tenemos, bueno, pues acceso a nuestras unidades de esas terapias como el CAR, pues no se nos plantean. Yo desde luego me parece, bueno, muy interesante y las decisiones, como bien habéis dicho, una cosa es la cuestión un poco académica, plantear aquí el caso tan ordenado, pero seguro, como ya ha dicho Ana, que en la práctica no fue así tan sencillo, con idas y venidas, ¿no? Pero yo, incidiendo un poco ahora lo que has dicho últimamente, plantearía porque a veces, ¿para qué hacemos las cosas, no? Las hacemos por el paciente, las hacemos por nuestra tranquilidad, las hacemos por la tranquilidad de la familia y no es fácil, ¿no? Desde luego para la familia hay que dar un tiempo
y hay que hacerle, pero hay que dejar claro, yo suelo decir, hay varias posibilidades. Hay la posibilidad A, la posibilidad B de hacer cosas y luego está la posibilidad de no hacer más cosas, parar, ¿no? Es decir, como decías, estamos llegando al final de vida, vamos a permitir un buen final de vida con el confort, ¿eh? Algunos de esos tratamientos, como bien decís, pues no son inocuos y por poner un tratamiento que puede o no prolongar un poco la vida, pues resulta que estamos sometiéndole también a una, no voy a decir un encarnecimiento, ¿no? Pero a unos efectos secundarios que van en contra de ese momento. Entonces, aunque no es una cuestión de tomar la decisión aquí y ahora en un momento, pero sí dejar claro a la familia que estamos en ese final de vida y que cosas que antes hacíamos pues ya no tienen, porque claro, cuando haces analíticas, pues te puedes encontrar esos incidentalomas, ¿no? Que te encuentras datos que no esperabas o sí, ¿y ahora qué hago? Pues es complejo, ¿eh? No digo que sea fácil, pero es complejo. Y bueno, siempre suelo decir, ¿no? ¿Para qué hacemos las cosas, no? Ujú. Pero me ha gustado mucho el caso, gracias. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por tus aportaciones. Y Gerard también ponía que enhorabuena. A mí solo me gustaría destacar que muchas veces, como comentaba Ana, hay varios escenarios posibles y existen opciones intermedias. Y que en estos casos el simplificar el o ir a por todas o tratamiento paliativo no ayuda a tomar decisiones, ¿no? Hay que buscar un poco, quizá en esa escala de grises, lo que es mejor para el paciente, ¿no? Igual es la mejor opción. Y estas frases que no nos gustan de ir a por todas, siempre se va a por todas, ¿no? Por el bien del paciente y Mm, intentar mm, cambiar esta jerga que tenemos a veces, que no mm. ayuda tampoco a tomar bien decisiones. Pues muchas gracias a todo el mundo. Creo que si no hay más preguntas, igual podemos dejar la sesión aquí. Muchas gracias a las dos. Ha sido un placer plantear este caso conjuntamente y aprender de vosotras como hacemos todos los días. Y gracias a todo el mundo que se ha conectado hoy. Ha sido enriquecedor. Gracias. Sí, muchas gracias a todos y a ti especialmente, Ana. Muchas gracias por la propuesta también. Ujú. Muy bien. Que vaya muy bien. Nos vemos pronto. Vale, Chao. adiós, Adiós. adiós, adiós.